En la vida hay una serie de preguntas que mucha gente nos hacemos, sobre todo cuando no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, cuando no conocemos de las cosas de Dios. Y la pregunta que frecuentemente se plantea es, a mí me gustaría mucho saber la voluntad de Dios. ¿Les ha tocado? ¿La llegaron a hacer en alguna ocasión? Yo la llegué a hacer. Me gustaría mucho saber la voluntad de Dios. De hecho, en ocasiones cuando hablo con personas a quienes les estoy compartiendo el Evangelio, les hago una pregunta y les digo lo siguiente: si estuvieras enfrente de Dios, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? Y en varias ocasiones personas me han dicho, a mí me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y los que pusieron atención a nuestra lectura el día de hoy, habla precisamente de la voluntad perfecta de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento está lleno de partes, no lleno, pero hay muchas partes donde de una manera muy clara y específica nos dice, esta es la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres una persona que has hecho esa pregunta, tú te has visto ante la necesidad de saber cuál es la voluntad de Dios, quiero que sepas que el día de hoy tú vas a escuchar por la palabra de Dios cuál es su voluntad y cómo llevarla a cabo. Y tal vez, ¿por qué no la has llevado a cabo? El propósito de nuestro sermón el día de hoy es que comprendamos cuán importante es ser agradecidos para que podamos ser cristianos que vivamos con acción de gracias y le agregué algo, y así servir al Señor como a Él le agrada, disfrutando de su presencia. Lo que no está ahí, en esa parte es, y así servir al Señor como a Él le agrada, disfrutando de su presencia. Les voy a compartir una historia que leí de dos personas, dos amigos que se encontraron y que tal vez de alguna manera u otra puedas tú relacionarte con lo que voy a platicar. Al principio no, pero después te das cuenta que a lo mejor sí. Se encuentra un amigo con otro y ya tenían mucho tiempo sin verse. Se saludan, ¿qué ole? ¿Cómo has estado? Y uno muy contento y el otro con una cara de congoja, así como que quería llorar, así muy triste, desesperado, decepcionado. Y le dice, el amigo le dice, pero qué te pasa? Y empieza este hombre así con lágrimas en los ojos, diciéndole, ¿sabes qué? Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó $40,000 como una herencia. Pues este otro amigo dice, wow, algo más viene con esa historia. Le dice, ¿y? No, dice, la semana antepasada, hacía 3 semanas se había muerto el tío, la semana antepasada se murió otro familiar mío, un primo. Dice, y me dejó $85,000. Este hombre le temblaba la boca. Decía, pero pues realmente tú eres una persona sumamente bendecida. Dice, no, espérate, algo más. La semana pasada murió una tía abuela y me dejó $250,000. Ya este hombre estaba pues sumamente interesado, escuchándolo, le dice, y luego le dice, es que no entiendes, dice, esta semana nada. Les voy a preguntar algo. ¿Qué pensarían de un individuo como estos? Malagradecido, avaricioso, ¿qué más? Ingrato. Qué terrible fulano, ¿verdad? ¿Saben que eso es lo que sucede cuando nosotros estamos acostumbrados a recibir algo regularmente? Y el día en el que nosotros no vemos bendición, nos ponemos como este hombre. ¿Te ha pasado?
que un día estás molesto porque alguien no te dio un regalo que regularmente te daba? ¿O no te invitaron a la fiesta a la que comúnmente te invitaban? ¿O no te felicitaron como anteriormente te felicitaban? ¿Saben? Nosotros, al ser recipientes de la gracia de Dios, del favor que recibimos a través de personas, llegamos a ver esas cosas en ocasiones como una obligación. Nos desagrada sobremanera que alguien no nos diga algo, no nos dé algo, o que aquello que ya tenemos como tanta bendición que nos rodea, la lleguemos a ver con un corazón lleno de ingratitud. La casa donde vives, el trabajo que tienes, la esposa, el esposo, los padres, los hijos, tus ingresos, tu salud. Podemos ver tanta cosa alrededor nuestro y estar el día de hoy con un corazón lleno de ingratitud, ¿cierto? ¿Sí nos pasa? Estamos en ocasiones deseosos de que Dios cambie alguna de las bendiciones que por su pura gracia y misericordia le ha placido darnos. Nos disgustan ciertas cosas al punto de llegar a estar como ese individuo que le temblaba así la barbilla porque esa semana nadie le había dado nada. Ya con tanta bendición. Lo que pasa es que en ocasiones necesitamos hacer un poquito de esfuerzo para ver tanta bendición con la que Dios nos ha bendecido y ponernos a agradecerle cada una de esas bendiciones que tenemos. Y como decía Jaime, la lista de cosas por las cuales nosotros tendremos que estar agradecidos, hermanos, es interminable. Ahorita que estaba batallando con el micrófono, digo, no estaba molesto ni nada, pero a veces que se nos va la luz en la casa y que se va otra vez. Y otra vez y empezamos a molestarnos con los de la compañía de luz y les hablamos bien enojados. Se fue la luz. Cuando el 99% del tiempo tenemos luz y difícilmente agradecemos a Dios que la tenemos. Igual con la salud. Les tengo que decir lo siguiente. Si no estás agradecido con lo que tienes el día de hoy, no esperes estar agradecido con lo que vendrá. La gratitud silenciosa no le sirve a nadie. A nadie nos sirve. A nadie le sirve. El día de hoy, por la cuestión de que esta semana tenemos una semana en la que muchos de los que están aquí estarán reuniéndose con sus familias a celebrar el Día de Acción de Gracias. Quise yo tomar esta oportunidad para recordarles, como dice ahí en su boletín, el 23 es Día de Gracias o de Acción de Gracias, y le tachamos y le pusimos como el título de esta predicación: todos los días son días de gracias. ¿Estás de acuerdo con eso? Esta es una nación que, a diferencia de muchas en el mundo, ha apartado un día en el cual empezó en 1861, que se establece aquí el Día de Acción de Gracias. Y es verdaderamente una bendición que no Estados Unidos es la única nación. Creo que hay 8 naciones en el mundo que hacen esto, que se toman un día para dar gracias por la bendición. Sabemos que empezó aquí con los hombres y mujeres que vinieron de Europa, donde dan gracias a Dios por la cosecha, como Dios
los había bendecido. Yo no sé si ustedes sepan, pero un día les animaría a que leyeran la historia de aquellas personas que llegaron en el barco ese Mayflower a Estados Unidos y que vean la tragedia. Fue una tragedia llegar a Estados Unidos, estas personas, y lean la cantidad de personas que murieron en ese viaje, cuando llegaron aquí. Y sin embargo toman un tiempo para agradecer a Dios después de que batallaron tanto, de que perdieron a tantas personas. La historia platica de que muchas mamás murieron cubriendo a su bebito, congeladas. Tomaron un tiempo para agradecer a Dios su misericordia, de que en medio de la dificultad Él había sido bueno con ellos. Y nosotros, al ver la palabra de Dios, al ver esta parte de la Escritura y ver que esto viene de hace más de 2000 años, sí tenemos que voltear a, como se mencionaba hace un momento, de la iglesia primitiva, donde ellos no tenían un día de acción de gracias, donde la iglesia era perseguida por su fe. Esta gente, buscando cómo vivir una vida para Cristo, eran no solamente perseguidos, sino martirizados, llevados a la cárcel, sufriendo la persecución, donde tenían que dejar sus casas e irse a lugares donde todo era inhóspito, la gente no los conocía, no había familiares necesariamente para muchos de ellos. Y sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hablándole a una iglesia que sufría no únicamente la cuestión de la persecución, sino de las enseñanzas, de las ideas de la gente, donde decía que Cristo no iba a regresar, que no iba a haber resurrección de muertos. Y Pablo los anima, los instruye, los guía, y llega casi al final de esta carta que le manda a los tesalonicenses y les dice, casi como un alto, dice, esperen. Dice, estad siempre gozosos. La pregunta que nosotros nos tenemos que plantear el día de hoy es la siguiente: ¿podemos nosotros como una decisión estar siempre gozosos? Si este es un mandato de la palabra de Dios, ¿podemos obedecerlo? Les tengo que decir lo siguiente: puesto que la palabra de Dios nos pide cosas como estas, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que hacernos de una manera de pensar que nos debe llevar a depender del Espíritu Santo de Dios para poder hacer estas cosas. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, de una manera u otra, pasamos por situaciones difíciles en la vida que no se componen al día siguiente, ni a la semana siguiente, en ocasiones ni al mes siguiente. Pasan en ocasiones situaciones difíciles en nuestra salud, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras tareas de la vida, donde parece que no hay cambio. Y Pablo quiere que los creyentes que se encuentran en cualquier circunstancia de la vida entiendan que se puede estar siempre gozosos. El deseo es que el día de hoy nosotros podamos salir de aquí buscando cómo en todas las cosas podemos estar agradecidos, dar gracias, de tal manera que podamos cultivar un corazón que se deleite con el dador de todas las bendiciones. Y al decir bendiciones no estoy limitado, ni quiero que ustedes lo estén, a que bendiciones significa única o exclusivamente las cosas buenas de la vida. El capítulo 1 del libro de Filipenses, el versículo 29 dice así, dice: a nosotros se nos ha concedido por Cristo no únicamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y lo plantea desde el punto de vista gratitud. Es un privilegio que alguien padezca por el nombre del Señor Jesucristo. Privilegio. Y nosotros tenemos que ver que, puesto que el Espíritu de Dios nos ha llamado,
nos ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Correctamente oraba Armando en la alabanza diciendo, por la salvación que nos ha dado, tenemos nosotros suficiente para vivirle agradecidos el resto de la eternidad. Porque no éramos dignos, no somos dignos. Y sin embargo, Él extendió su mano a donde tú y yo estábamos, sin buscarlo, y nos salvó y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Por lo cual es un privilegio el que nosotros ahora sirvamos con gratitud a Dios. Hermanos, no hay cosa más desagradable que buscar servir a Dios por obligación en lugar de hacerlo por gratitud. A nosotros, hermanos, nos debe caracterizar la gratitud. La gratitud, hermanos, en el corazón del creyente es como la grasa que engrasa los engranes para que funcionen de tal manera que no rechinen. ¿Les ha tocado a ustedes ver personas que por lo regular están de genio, que todo les molesta, todo les disgusta, con nada los complace? ¿Les ha tocado ver esas personas? Yo creo que aquí no hay ninguna, espero. Pero una de las características de esas personas no es necesariamente que sean geniosas o geniosos. ¿Saben qué los caracteriza? Su ingratitud. Los caracteriza no únicamente su ingratitud, sino que esa ingratitud los lleva a sentirse dignos y merecedores de que todo lo que se haga para con ellos les tiene que agradar si no se molestan. Una persona cuyo corazón está agradecida, una persona que tiene el corazón fijo en la persona del Señor Jesucristo, va a darse cuenta que no es merecedora de nada. Y que todo lo que se le da, todo lo que se le brinda, todo lo que llega a su vida, es nada más y nada menos que la incomprensible gracia de Dios. Hermanos, déjenme les digo esto. La gratitud en nuestros corazones, yo quisiera que el día de hoy nos fuéramos con esto, que no es un concepto intelectual, sino que es algo que nosotros nos debemos de dar a experimentar en el corazón de tal manera que nos cause placer. ¿Ok? Quiero que suceda algo en nuestros corazones al nosotros darnos al agradecer a Dios, de tal forma que esto no sea nomás un concepto, sino que sea parte de tu manera de pensar y de ser y de vivir. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y la razón que menciono esta parte de la Escritura es por el hecho de que Dios pone delante de nosotros, como hemos visto en otras ocasiones, dice que ha puesto delante de nosotros la vida y la bendición para que escojamos. Y aquí está el Señor en el capítulo 28 hablando sobre las bendiciones de la obediencia. Y llega un momento en ese capítulo donde el Señor les advierte sobre algo que creo que nosotros tenemos el día de hoy que ser recordados. Dice el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 27. Ese es el Señor hablando a través de Moisés. Y dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Fíjense lo que dice el 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, este es Dios hablando. Dice, te di todas las cosas,
te bendije abundantemente. Y teniendo todas las cosas, tú no tuviste gratitud, alegría en tu corazón para servirme. A manera de advertencia se los dice. Y a nosotros nos lo recuerda. Porque nosotros, por la gracia de Dios, a la hora que viene el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz, y nosotros reconocer que somos pecadores y que somos ingratos, como acabamos de leer de esa gente que a la que advierte, podemos decirle: Señor, yo te quiero pedir que me perdones por todos mis pecados. Yo estoy arrepentido de ser un ingrato, una ingrata. Yo te quiero pedir perdón, Señor, y te quiero invitar a mi vida para que me ayudes a vivir con gratitud todos los días de mi vida, siendo tu salvación la cosa más importante que yo tengo el día de hoy. ¿Por qué? Porque puedes tener tú todas las cosas e irte al infierno. O puedes estar totalmente destituido, pero tener a Cristo y con Él tener todas las cosas. Y pasar una eternidad con Él, lleno de gratitud, de asombro, de la gloria de Dios. Hermanos, la palabra se queda escrita para advertirnos, para exhortarnos, para enseñarnos, de tal manera que nos lleva la palabra entonces a pensar: algo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Para no ser como una persona que caiga en una ingratitud tal que todas las cosas que tengo el día de hoy las vea y ninguna me satisfaga, como dice aquí, con sed, con hambre, con persecución, con dolor. Una persona cuyo corazón está rodeada de bendición y no la puede ver, ve lo que tiene a su alrededor como cosas malas, siendo todas y cada una de ellas nada más y nada menos que una muestra del favor de Dios. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta y le dice de la siguiente manera: Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego le dice esto: ejercítate en la piedad, en la devoción. El ejercitarnos, hermanos, en la piedad, en inglés se dice godliness, es practicar disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos, la lectura, memorización y estudio de la palabra. Una persona que se ejercita en esto, hermanos, tarde o temprano va a estar fuerte. Es como la persona que hace ejercicio, hace pesas, corre, hace cualquier tipo de ejercicio. Su salud de una manera u otra se verá beneficiada si no tiene un accidente haciendo ejercicio. Hermanos, nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y una de las prácticas con la que nosotros debemos estar siempre buscando cómo crecemos, hermanos, les voy a decir esto, es la gratitud. Sé que aquí hay personas que no celebran el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, no lo celebran. No hay una tradición y está bien, no es una ley, no es un día religioso. Y otros sí. Entonces irán a juntar, a comer, a disfrutar la familia, etcétera, etcétera. Pero hermanos, nosotros no necesitamos un día del año para expresarle a Dios nuestra gratitud. Para el creyente, hermanos, todos los días es un día de acción de gracias. Sobre todo cuando llegamos ante la presencia de Dios y entramos a sus atrios por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para abrirnos un camino vivo y nuevo. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 100 y veamos ahí cómo el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de la manera en la que se acerca a Dios.
Recientemente leía yo de un devocional del doctor John Piper que decía, cuando abras tus ojos, dile, Señor, el día de hoy te necesito más. Mi costumbre personal es, cuando abro mis ojos, digo, gloria a tu nombre, Señor. ¿Por qué lo hago? Porque el capítulo 43 de Isaías que nos crearon para la gloria de Dios. Y esa es mi costumbre, dice el Salmo 100, cantad alegres habitantes de toda la tierra. Esto es para todos, creyentes, no creyentes. Y lo dice, servid a Jehová con alegría. Sírvelo con alegría. Cualquier cosa que tú hagas, hazlo con alegría. Dice, venid ante su presencia, como dice, con regocijo. Si tú eres una persona que tienes como práctica la disciplina de levantarte y buscar a Dios, de entrada lo primero que puedes tener en el día es gozo, es alegría de estar en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros, y me puede decirles lo que les voy a decir, pero es como todas esas bendiciones que tenemos, hemos en ocasiones dado por hecho que podemos acercarnos a Dios. Le costó al Señor Jesucristo su sangre. Su sangre. Y en ocasiones venimos con ligereza, venimos con reclamos, con exigencias, con cuestionamientos de por qué a mí me pasan estas cosas. Dice el salmista, lo primero que tenemos que hacer es venir ante su presencia con acción de gracias, que nos permite por la sangre de Jesús venir ante su presencia. Hermanos, esto nomás lo vamos a comprender cuando estemos en el cielo, nada más. Y muchos, creo que no, lo que voy a decir puede estar teológicamente mal, lo puedo afirmar. Muchos que no pasaban tiempo con Dios, pero que son creyentes nacidos de nuevo, van a decir, ¿cómo me arrepiento de no haber tomado ventaja, de haber estado en la tierra, pudiendo estar en la presencia de Dios? Puedo estar teológicamente mal, porque no creo que nos vayamos a arrepentir, porque ahí no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Yo te exhorto a que tomes esto como una exhortación y veas que en la presencia de Dios, a la presencia de Dios se llega con gratitud. Sigue diciendo el salmista, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En ocasiones pensamos que nos hicimos, que tenemos algo de participación en nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, que nos ha ido bien, que nos ha ido mejor, que estamos en tal parte o tenemos tal trabajo o tenemos una habilidad. Él te hizo. Él escribió luego en su libro de la vida y de las obras todas aquellas cosas que luego habrían de ser sin faltar una sola de ellas. Por lo cual, como decía el apóstol Pablo, como dice en su palabra, por lo tanto, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová, ¿qué dicen sus Biblias? Es bueno porque para siempre es su misericordia, siempre. El día de hoy, su misericordia para contigo es nueva. ¿Si has leído que dice que Él perdonará tus pecados y se olvidará de ellos?
se olvidará completamente de tus pecados que le has confesado, de los cuales tú te has arrepentido. No se va a acordar jamás. Para que cuando llegues con la conciencia limpia, tranquila, lavada con la sangre de Jesús. Y que así como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos trae estas cosas a la mente y al corazón y a nuestra alma para que podamos entrar entonces a su presencia diciéndole: Señor, gracias que tu misericordia es nueva esta mañana y es para siempre. Independientemente de las situaciones por las que tú estés pasando el día de hoy. Su fidelidad por todas las generaciones. Hermanos, cuando la gratitud no se practica, la ingratitud se puede formar un hábito. La gratitud silenciosa, hermanos, no sirve no únicamente a nadie, no sirve. Y tú podrás estar pensando el día de hoy que tú no eres una persona ingrata, malagradecida, que tú eres ni grato ni ingrato. ¿Sabes cómo se le llama a una persona así? Se le llama tibia, se le llama indiferente. Quiero darles 7 razones breves por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Y les tengo que decir lo siguiente: la lista la pude haber hecho largototota. Me tuve que detener, tenía muchas cosas que poner aquí, pero la primera de ellas está en el Salmos 28:7, se los voy a leer, porque creo que todos de alguna manera u otros nos vamos a identificar con esto por las situaciones de la vida en las que nos hemos encontrado. Dice el Salmo 28, versículo 7 así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Fíjense lo que dice ahí: por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has estado tú en una situación donde necesitas ayuda de Dios y te ha ayudado? Muchas. ¿Cómo has respondido? Les voy a decir cómo he respondido yo. En ocasiones se me olvida. Veo que Dios me contesta, que Dios lleva a cabo su obra y pareciera que sigo caminando. Y digo: ¡ay, Señor, gracias por eso! Gracias, Señor, que tuviste misericordia, que me respondiste. A veces se nos olvida gozarnos y deleitarnos en el Señor cuando nos contesta, cuando nos fortalece, cuando nos ayuda, cuando nos saca del hoyo en el que estamos. Se nos olvida. ¿Por qué creen? Porque no nos hemos ejercitado en la gratitud. No hay en nosotros un hábito de ser gente agradecida. La siguiente cosa: por la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Hermanos, todos los que estamos aquí, los que nos deberán de ver por internet, y que de alguna manera esto que se estaba predicando el día de hoy nos afecte, es única y exclusivamente porque Cristo nos salvó y lo podemos oír. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: gracias, Jesús, que me salvaste? Gracias, Señor Jesucristo, que tuviste misericordia de mí y me rescataste de tu ira, del día de la ira. Lucas 10:20, llegan los discípulos con el Señor Jesucristo, habían ido y habían andado expulsando demonios y llegan bien contentos con Jesús y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense los discípulos andando por la calle, topándose con gente endemoniada y diciéndoles a ellos: en el nombre de Jesús te ordeno que los sueltes, y los
endemoniados caían ahí libres del poder del diablo. Son cosas fuertes, son cosas aterradoras para algunos. Y Jesús voltea y les dice de una manera muy tranquila, dice, no os regocijéis, les dice, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué gloria! ¿Sabes cuál es la gloria? Que Él es el que los escribe. Tú no. Él ha escrito tu nombre en el libro de la vida porque te amó. Debe de motivar nuestro corazón a decirle, gracias Señor por tu misericordia. Ahora, si alguien aquí dice, oye, espérate, ¿y yo cómo sé? ¿Yo cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Has respondido al Evangelio. Cuando se te habló de Cristo, tú ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida, ya lo reconociste como el Salvador de tu alma. Le dijiste, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y el día de hoy te pido que me perdones, yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Vengo a rendirte mi vida a tus pies, te suplico tengas misericordia, me perdones todos mis pecados y te pido que el día de hoy me llenes con tu Santo Espíritu. Vendrá el Espíritu Santo de Dios a tu vida de tal manera que te va a quitar la venda que tienes en los ojos. Vas a poder entonces venir a la Biblia, leerla y empezar a entender lo que ahí está escrito. Y que una vez que empieces a entender, entonces dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, creo que es el versículo 31, donde dice, estas cosas os he escrito para que creáis y creyendo tengáis vida en mi nombre. ¿Qué es creer en Jesús? Es obedecerle. Es decir, aquí está escrita tu palabra, Señor Jesucristo, y esto es lo que tú me dices que yo deba hacer, yo lo voy a hacer porque te creo. Renuncio a mis ideas, a mis doctrinas, y el día de hoy vengo, Señor, a decirte, yo creo en ti. El creer en Jesús tiene efectos como lo que les digo de la gratitud. Dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo glorioso sucede en el corazón del hombre cuando le cree a Jesús. La tercera cosa, gozarnos por la presencia y ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor. Hermanos, dice el capítulo 2 de Hechos, se los repito cada rato, este versículo 2:38, que llegan y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que se arrepiente, se bautiza, recibe el regalo de Dios que es su misma presencia. Nosotros necesitamos todos los días de nuestras vidas la presencia de Dios. Por eso dice el capítulo 5 de Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en nosotros produce amor, gozo, entre otras cosas, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe. Hermanos, nosotros necesitamos a Dios para gozarnos en Dios, para alabar a Dios, para servir a Dios con gratitud. En la carne no lo podemos hacer. Por eso les digo, nos pide cosas Dios con las cuales necesitamos a Dios para poderlas hacer. Esto, humanamente, hermanos, sobre todo cuando hay situaciones bien difíciles, las cuales se pasan todos los días, en todas las casas, en todas las familias, sería imposible hacerlo. Dice el capítulo 14 del libro de Romanos, el versículo 17, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Habrá comida en estos días? ¿Habrá amistad? ¿Habrá familia? Me encanta
lo disfruto, pero disfruto esto todo el año. Muchas veces. ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu de Dios. Y esa es una causa de gratitud por todas y cada una de las bendiciones con las cuales ya hemos sido bendecidos. Si tú eres una persona, te lo repito, que ya le entregaste tu vida a Cristo, la palabra de Dios enseña de una manera categórica que una persona en Cristo Jesús ha sido bendecida con bendiciones espirituales. Dice Efesios 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice ahí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, porque ustedes no se han puesto a pensar en eso. En Él, antes de la fundación del mundo. Tú estabas en la mente y en el corazón de Dios antes de que existiera la tierra. Nos escogió en Cristo Jesús, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué bendiciones? Su amor. Su amor. Romanos 5:8 dice, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos esperó a que tú fueras bueno. Y si tú eres una persona que estás aquí, pensando querer llegar a ser buena, para luego acercarte a Dios, déjame te digo que tienes que cambiar tu teología y venir a ver lo que está escrito en el capítulo 5 de Romanos, empezando con el versículo 1 que dice, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Él es el que te puede dar paz y que te puede dar paz con Dios. La paz, la paz, como dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Tú tienes miedo de cosas, del futuro, tienes miedo de tener hijos por lo que está pasando. Hermanos, el día de hoy estamos muchísimo mejor que hace 2000 años cuando la iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida para llevarlos a la cárcel y al Coliseo romano y para meterlos a la cárcel por su fe, donde el libertinaje y la perversidad estaban rampantes. Cuando ustedes lean la Biblia, vean el capítulo 6 del libro de Génesis, donde dice la palabra que no había ni un solo pensamiento que no estuviera inclinado hacia el mal. ¡Wow! Lógicamente después de eso viene el diluvio. Pero hermanos, dice el Señor Jesucristo, te quiero dejar paz, para que no tengas miedo de nada. De nada. Gozo, como lo hemos estado viendo. Poder en medio de las situaciones más difíciles de las que nos podemos nosotros imaginar o encontrar, donde la palabra de Dios nos enseña que no habrá una situación tan difícil en nuestra vida de la cual Dios no nos dé la salida ante esa situación, esa tentación. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribiéndolo a los filipenses, dice, yo sé vivir en toda circunstancia, sé tener mucho y también sé no tener nada. Y lo dice las palabras de Filipenses 1:8, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdón, 4:14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de tu desesperación y de tu dolor y de tu angustia, yo te puedo asegurar que si tú eres una persona que amas a Cristo, esto se aplica a ti. Tú vas a poder salir de esa situación como hemos salido de tantas. Hermanos, yo no sé cuántas veces he escuchado esta expresión. Yo no sé qué hubiera hecho sin el Señor. Amén. Hijo, me lo he oído cantidad de veces. No sé qué hubiera hecho sin el Señor. Y yo digo, yo no sabría dónde estaría ahora sin el Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas? 5, precisamente en esa misma línea, saber que todas las cosas obran para bien de aquellos que, y subrayen en sus Biblias,
para todos los que aman a Dios. Romanos 8:28. Aman. Cuando las cosas en tu vida, y sí quiero esto porque es importante que lo podamos ver a través de la óptica divina. Cuando nosotros estamos amando a Dios y estamos pasando por situaciones de dificultad, su palabra dice que va a obrar para tu bien. Y tu amor por Dios se caracteriza por la palabra de Dios en tu corazón. Dice el Evangelio de Juan, el que me ama, dice, guarda mi palabra. Esa es una evidencia tangible de una persona que ama a Jesús. Entonces, si tú eres de las personas que están pasando cosas trágicas, difíciles, que no entiendes, hazte esta pregunta. ¿Y yo amo a Jesús? Yo amo a Jesús. Porque la contraparte precisamente de esto que estoy diciendo es, al que lo ama, todas las dificultades de tu vida están llevándote a que tú crezcas en paciencia. Estás creciendo en ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo, como lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, dice así, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A ver, yo sé, ustedes saben, todos sabemos, es fácil gozarse en medio de las tribulaciones. I don't think so. Está difícil. En ocasiones, hermanos, está imposible. Por eso necesitamos nosotros ver la vida a través de la óptica divina. Y entonces decir, Señor, a pesar de esta situación tan difícil, yo por tu Espíritu Santo, en medio de esta tribulación, sé que me estás enseñando paciencia. ¿Saben qué? No únicamente, porque es común que tengamos la tendencia a quererle atribuir a alguien que no nos cae y que nos molesta, que nos está enseñando a tener paciencia con ellos. Déjame te digo que nosotros tenemos que aprender la paciencia que viene de Dios, donde Él nos enseña que Él hace las cosas cuando quiere y como quiere. Y lo más glorioso de ello es que lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. Y eso debe traer a nuestros corazones una paz que nos llene de gozo, una paz que nos cause placer, como mi sexto punto, la comunión con los hermanos y el poder servirles. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, ¿qué acción de gracias podemos dar por vosotros? Dice, sino el verlos, dice, el verlos, el agradecer a Dios por su amor para con nosotros, dice, y que nosotros podamos traer a ustedes lo que les falta en la fe. No únicamente el gozo de tener hermanos con los cuales gozarse, sino también poder servirlos. ¿De cuál gozo podemos, con qué gozo podemos dar gracias a Dios? Diciendo, es mucha la gratitud que hay en nuestros corazones. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros? Estoy leyendo el capítulo 3, versículo 9. De la primera, nos gozamos. ¡Qué gozo! Hermanos, en el reino de los cielos, en la persona del Espíritu Santo, hay gozo, hay regocijo, hay aquello que nos lleva a poder responder entonces conforme a la voluntad de Dios, como leíamos en el principio de nuestro texto inicial. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y la séptima y última que voy a decir el día de hoy es que el Evangelio del Señor Jesucristo se continúe predicando y muchos vengan al conocimiento de Él. Porque es precisamente por este Evangelio que nosotros estamos el día de hoy aquí,
escuchando estas cosas y pudiendo hacer algo con nuestro corazón ingrato. Ahora, para terminar esta última parte, yo creo que a algunos de los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos ha hablado acerca de que podemos ser de esos que ni somos agradecidos ni agradecidos, ni desagradecidos, o sea, que somos así como neutros, ¿verdad? Déjame te digo que sí tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Sí debemos de tener cuidado de nuestro corazón. Hay una parte donde hemos visto de la historia, en el Antiguo Testamento, al hermano de Jacob, a Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El derecho que Dios le había dado a Esaú de ser el primogénito, el cual le daba, lógicamente bajo la ley de Israel, la mitad de la herencia que un padre fuera a dar a sus hijos. O sea, si un padre tenía 7 hijos, el primero se llevaba el 50%, el otro 50% se dividía entre 6. Y vemos a un hombre que por una sola comida vende su primogenitura, y no estoy trayendo esto del contexto, lo estoy sacando del contexto para darles un ejemplo. Nosotros en ocasiones, teniendo tanta bendición de Dios, privilegio de Dios, lo podemos despreciar y llegar hasta vender por algo tan pasajero, algo tan transitorio, que en ocasiones ha llevado a personas a cambiar cosas gloriosas de su vida por basura. Y esto, hermanos, se da en los corazones donde hay ingratitud. La parte de la que les leo es del capítulo 12 de Hebreos, dice: mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura y os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario, y luego usa una palabra terrible para Esaú, o profano como Esaú. ¿Saben qué quiere decir eso? Un hombre sin Dios. No le importó Dios. Y la bendición que el Señor le había dado, la vendió por un plato de comida. Porque no era nomás la cuestión terrenal, sino la bendición de Dios sobre la persona. Y dice: no dejando que haya en vosotros alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. ¿Ustedes se han fijado que las personas ingratas afectan a toda la gente a su alrededor? Se quejan, critican, desprecian, juzgan, nada les cae, todo ven mal. Y la gente que tiene roce con alguien así, eventualmente dice: sí es cierto, sí es cierto. La ingratitud, hermanos, es un pecado que nos limita seriamente el recibir de la gracia de Dios. Yo te quiero preguntar esto antes de cerrar. ¿Tú eres una persona en cuyo corazón hay ingratitud? Porque quiero que sepas algo. Cuando la palabra de Dios dice que alguna raíz de amargura, el pecado, hermanos, no nomás es como una semillita. Es como una semillita que echa raíces y en ocasiones crece de una manera que no te permite ver la gracia de Dios. Y creo que a muchos, sin darnos cuenta, nos ha llevado en ocasiones a ser ingratos. Puse una nota que dice así: tener gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. ¿De qué sirve poder pensar que sí somos, pero no lo damos? No sirve de nada. Porque es al Señor al que le hemos de dar toda nuestra adoración y hablarle de toda nuestra gratitud.
Quiero cerrar con un versículo que quiero que lo busquen en sus Biblias, el capítulo 15 del libro de Proverbios, el versículo 15. Quiero que lo leamos juntos y ojalá y que el día de hoy te lo lleves y lo medites, lo memorices y lo hagas una práctica en tu vida para que no te tengas que esperar a este jueves a dar gracias a Dios, sino que todos los días de tu vida sean un día de gratitud. Proverbios 15:15 dice así: todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Enfrente de él, en la presencia de Dios, hay un banquete continuo con el cual te puedes deleitar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Pero ¿sabes? Lo está planteando aquí el Espíritu de Dios como algo que tú puedes escoger. Le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y los voy a dirigir en una oración, confiando en que su Espíritu Santo nos sabrá demostrar si ayer en el corazón traemos alguna raíz de amargura que nos ha contaminado. Te voy a pedir que inclines su rostro, olvídate de todo lo que estás ahorita pensando en hacer. Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, venimos nosotros a pedir por tu Espíritu Santo que nos muestres nuestro corazón, Señor. Que si hemos sido de esos que creemos que somos agradecidos, pero que sin embargo no tenemos el regocijo de entrar a tu presencia y la costumbre de darte gracias, deleitarnos contigo, queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a ver si esto es un pecado en el que abrimos nuestro corazón y se apoderó de él, de tal manera que no nos permite deleitarnos contigo, en tu presencia. O si hemos tomado decisiones de no querer mostrar nuestra gratitud a ti, Señor, siendo desobedientes a tu palabra, pues esto es algo que tú nos enseñas a manera de una dirección muy clara. Tú no nos estás pidiendo nuestra opinión, nos estás mandando, Señor, que nos regocijemos, que demos gracias en todo, Señor, porque esta es tu voluntad. Tómate un momentito y ahí en tu corazón, si tú eres una persona que has dejado que se llene de ingratitud, por alguna razón, tal vez este es el momento que le digas: Padre, yo te quiero confesar como pecado toda mi ingratitud, Dios, todas mis quejas. Te quiero confesar como pecado, Señor, mi desobediencia a tu palabra. Te quiero confesar como pecado, Señor, que he puesto mi esperanza en que algo me traiga gozo en vez de esperar en ti, confiar en ti, depender de ti. Padre, queremos que no únicamente en este momento, sino durante el día y los días que siguen, nos ilumines con tu Espíritu Santo para ver qué hay en ese corazón, el cual también claramente nos enseñas a que cuidemos por sobre todas las cosas, ya que de él mana la vida. Y Padre, esto que estás mostrando a nuestro corazón, te lo queremos confesar como pecado. Si hay algo de lo que tú estás ahorita escuchando, que haga un eco en tu corazón, tú te has estado quejando de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, de tu iglesia, de tus pastores. Dile: Padre, yo te quiero pedir que me perdones
por haber dejado de ver la bendición con la que tú me has bendecido tan abundantemente. Y me arrepiento de pecar contra ti, Padre. Yo me arrepiento de menospreciar tus bendiciones. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo no únicamente te pido que me perdones, yo me arrepiento en este momento. Si tú eres una persona de esas, dile, Señor, yo me arrepiento de pecar contra ti. Y también, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que si los confesamos, tú nos perdonas. Señor, recibimos el perdón de nuestro pecado de ingratitud en el nombre de Jesús. Y te pedimos ahora que con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, nos limpies de toda nuestra maldad y nos llenes ahora, Espíritu Santo de Dios, con ese gozo que nos debe de caracterizar todos los días de nuestra vida. Padre, gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, gracias por tu presencia. Espíritu de Dios, inclina nuestro corazón a vivir con el corazón lleno de gratitud todos los días, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.